Hoy estamos en buena compañía con Virginia Blanes, autora, licenciada en publicidad, empresaria, que luego se dedicó a el estudio de las realidades no visibles y al estudio del ser humano. Ella hace talleres orientados al crecimiento interior y al desarrollo de la felicidad. Bienvenida, Virginia. Encantada de estar con vosotros. Ay, gracias. La verdad que muy ilusionados con esta entrevista, muchas preguntas para hacer en esta sesión de En Buena Compañía. Y bueno, primero preguntarte un poquito, yo sé que anteriormente vos hacías trabajos de canalización y preguntarte un poquito eso, o sea, para que la gente entienda qué es una canalización o una vidente, o sea, qué tipo de información puede darle a una persona. Bueno, depende, como todo, depende de los canalizadores, depende de los videntes, depende de qué tipo de entidades o qué tipo de información sea con la que conecta el canalizador. Yo te puedo hablar sobre todo de cuando yo canalizaba, que ha sido hasta hace 2 años o un año creo, que hace que dejé de canalizar de forma individual. Entonces yo lo primero que hacía era hacer una lectura de lo que, claro, dentro de mi mapa de canalizadora era evidente en la persona. Las maromas o los enganches que tenía, fueran con personas, fueran con emociones, fueran con situaciones, con emociones reiterativas, con lo que fuera, y luego miraba su contrato de alma. Porque todos traemos un contrato de alma, suena muy, muy humano y muy empresarial, pero traducir las cosas de allí a aquí a veces es bastante complicado. Entonces, era simplemente mirar que eso que se había comprometido la persona a realizar en su existencia presente estuviera siendo hecho. Porque cuando vamos en contra de aquello a lo que nos hemos comprometido con nuestra alma, sabiendo que somos capaces, es cuando más daño nos hacemos y cuanto más sufrimiento, más frustración, más sinsentido acumulamos a nivel humano. Entonces, hay otras personas pues que son videntes con cartas, que no tienen nada que ver, que yo nunca he sido determinista, siempre y sigo sin serlo, porque cuando ves algo es porque aún se puede cambiar. Cuando ves algo, sobre todo si es algo que a la gente le da miedo, que es calificado como malo, es porque aún se puede cambiar. Cuando algo no se puede cambiar y es inevitable, normalmente no lo vemos. No lo vemos porque eso ya está ahí. Entonces cuando llegue será porque es lo que tenemos que vivir y hay que vivirlo de la mejor forma posible y ya está. Sí, justamente mi pregunta también iba para allá. O sea, uno ve que hay muchas personas que entran a procesos personales que son a veces complicados, a veces muy sufridos. Entonces, cuando una persona está en un proceso personal, ese contrato de alma, digamos, puede ir teniendo ciertos cambios, o sea, como que a uno le alivianen la carga, digamos, por el esfuerzo que uno vaya haciendo. Siempre cuando firmamos, te hablo siempre desde mi experiencia de lo que he visto en esta vida por lo menos. Nunca jamás nos comprometemos a algo antes de nacer para lo que no estemos capacitados. Otro tema diferente es que cuando estamos aquí nos nublemos por las emociones o por un ego mal educado, por una mente un poco agotadora y reiterativa y se nos olvide. Nunca se trata del esfuerzo. Yo a día de hoy no me he encontrado personas que hayan firmado un contrato para evolucionar desde el esfuerzo. Entonces, cuando estamos en el esfuerzo, es diferente el ponerle voluntad, el compromiso, el enfoque, todo eso sí. Pero cuando estamos trabajando desde el esfuerzo, nos estamos diciendo a nosotros mismos, a nivel inconsciente, que algo no estamos haciendo bien, que estamos poniendo la energía, a lo mejor no donde no corresponde, pero sí de una forma que no corresponde. Claro. Y el esfuerzo tiene que ver muchas veces con la obsesión y con el miedo. Y con estamos perdiendo energía donde no tenemos que ponerla y no nos queda la energía disponible necesaria para donde sí corresponde ponerla. Entonces, cuando hay momentos, que los hay, momentos duros en la vida, momentos de noche oscura, de tránsito de los 40 días del desierto, no es que no podamos
Es que tenemos que replegar y tenemos que alivianar esa travesía, quitando todo lo que ya no corresponde en esa travesía. Y muchas veces el apego, el miedo, el sentimiento de pertenencia y un montón de cosas nos hacen que nos quedemos enganchados, cargando de importancia justamente lo que no es trascendental. Claro, sí, justamente yo te iba a preguntar eso, o sea, el miedo, uno vive o digamos con felicidad o vive en miedo, y generalmente todos tenemos como ahí nuestro punto, digamos, difícil. ¿Cómo vos definirías el miedo? Para mí el miedo es una de las grandes mentiras. El miedo, no voy a decir que no exista, porque en el momento que en la mente de alguien existe ya es real, pero es la gran mentira porque es algo mental. Una cosa es el instinto de supervivencia, que lo tenemos todos los animales, no solo los humanos, y se activa en el momento en el que hay un peligro real para nuestra vida. Y otra cosa es lo que los humanos llaman miedo, que yo creo que es la enfermedad del momento actual, la mayor pandemia que hay. El miedo nace de intentar controlar lo que no está bajo nuestro control y de estar puenteando lo que fue malo en el pasado a un posible futuro, o lo que no llegó a suceder en el pasado a un posible futuro. Entonces, el único truco, por mucho que la gente no se lo crea, pero si no se lo crees porque no lo pone en práctica, contra el miedo, es vivir en el instante presente. Porque si venimos al instante presente, si todo está bien, si venimos al instante presente y nos damos cuenta de que todo está bien, el miedo desaparece. Si no está bien y, por ejemplo, estamos enfermos físicamente, bastante tenemos con enfocar nuestra energía en sanar nuestro cuerpo, con lo cual ya no queda sitio para el miedo. Y el miedo es la gran trampa porque impide que disfrutemos de lo que hay ahora, y lo que no disfruto ahora lo pierdo. Entonces se hace más grande el miedo, porque como ya lo he perdido, o yo misma he generado una pérdida, voy a volcar más energía en ese miedo que me va a llevar a temer perder en el futuro, cuando lo que estoy haciendo es perder en el presente, o no lograr en el presente. Claro. Y ese momento presente del que hablamos, o sea, todas las culturas antiguas y digamos, nos hablan de lo mismo, del momento presente. ¿Vos lo definirías como algo, como una sensación corporal, como algo vívido que al mismo tiempo une a la mente en ese momento, o cómo lo definirías? Como las grandes cosas, no es algo que se pueda definir. Sí, considero que si no tienes una consciencia corporal es muy difícil que estés en el momento presente. No puedes estar en el momento presente divagando mentalmente, huyendo a otras dimensiones, a otros posibles mundos paralelos, a un futuro o a un pasado. Pero hay una alineación en tu centro, hay un sentir que estás ocupando tu cuerpo y que estás plenamente presente en ti, aquí y ahora. Entonces, en el momento que te permites, porque no hay que lograrlo, eso está, solamente tenemos que llevar nuestra atención ahí. En el momento que te permites sentirlo, te das cuenta de que hay un lleno tan grande que no necesitas nada más. Y el ego ahí empieza a decir, uy, espera, vamos a enfocar, vamos a posicionarnos de otra manera, porque estos agujeros en los que yo me estaba cayendo no son reales. Entonces, ahí no prevés males futuros ni cargas con males pasados. Ahí estás siendo, y cuando surge algo, dispones de la energía para hacerte cargo de una forma operativa y sencilla de lo que ocurre en ese momento y de lo que he requerido. Claro. Y ahí mencionaste algo muy importante, el ego. ¿Qué es el ego para la gente que no sabe? Porque mucha gente, lo mismo que el momento presente, hoy en día escuchamos el ego por todas partes, pero mucha gente realmente no entiende cuál es el significado real. Bueno, tengo un taller de 8 meses solo del ego, entonces... 8 meses. Claro, resumirlo en 3 minutos es un poco complejo. Claro. El ego, todos tenemos ego. Absolutamente todos. Yo siempre le digo a mis alumnos que no piensen que el ego es como el apéndice, que puedes ir a un señor que te lo estirpe. No podemos ni matarlo ni estirparlo de nosotros. Es una parte nuestra que en un principio tiene una función de ser nuestro aliado, de mostrarnos como un semáforo donde tenemos que frenar para prestar atención a algo que no está integrado, o que es una herida que hay que cuidar,
o que no hemos recordado o no hemos transitado una vía que tiene que ver con una emoción o con un tipo de relación concreta. Esa es su función inicial, pero como nos adiestran a nivel social y educacional en el no mires, distráete, dispérsate y cárgate de importancia sin sentir que tiene sentido tu existencia, el ego se va convirtiendo en un monstruo, que eso es a lo que yo llamo los egos maleducados. Entonces, cuando el ego se convierte en un monstruo, él ha recibido una información nuestra que es que no nos interesa su función real y que lo único que queremos es sentirnos a salvo. Y lo de a salvo lo entrecomillo muy mucho, porque es mantenernos en una seguridad ficticia. Entonces, en esa seguridad ficticia, el ego lo que va haciendo es coger todo aquello que tememos y nos va diciendo que existe para poder mantener su posición. Entonces, somos nosotros, desde nuestra inconsciencia, los que lo convertimos en un monstruo. Claro. Pero el ego no es ni bueno ni malo, es como todo lo demás. Depende de con qué lo alimentemos, en eso se va a convertir. Claro. Virginia, y como lo que vos decías, este contrato que uno trae del más allá para acá, para poder llevarlo a la realidad, uno en el camino se pierde y olvida. ¿Cómo reconectar uno con ese contrato? Por desgracia, venimos para algo y al final nuestra vida se convierte en volver a recordar para qué vinimos. Exactamente. Hay muchas escuelas, hay muchos caminos, hay muchas fórmulas o muchas formas, mejor dicho. Como lo primero, teniendo claro que no se consigue, que no hay una pastilla mágica, ni un curso ni de un fin de semana, ni de 3 años que lo logre, y que nadie lo va a hacer por ti, absolutamente nadie. Lo que tú has venido a hacer solamente lo puedes hacer tú. Entonces, cuando alguien se da cuenta de que hay una desconexión que le hace sentir que no hay un sentido y que no hay una continuidad y que lo que hay es una frustración o una pena tan grande que ya no puede con ese agotamiento, tiene que tener muy claro que para llegar ahí ha ido poniendo capa sobre esa esencia vital que sí le da un sentido a la travesía en esta existencia. Y hay que ir quitando capa por capa. Y a veces esas capas simplemente es no me he dado cuenta, la quitas y ya está. Pero muchas veces esas capas están tapando heridas primeras que tienen que ver con nuestro proyecto de sentido, o sea, cuando estábamos dentro de nuestra madre o con nuestra primera infancia, o con heridas que se nos han repetido en múltiples formas para mostrarnos que eso teníamos que sanarlos y que están, hablando en plata, podridas. Claro. Y cuando una herida está podrida, está engangrenada, claro. ¡Ostras! O sea, primero cuando la ves, huele mal, y segundo, meterte a curarla. Es doloroso. Hay mucho, efectivamente. Entonces, requiere mucho cuidado, requiere mucha paciencia y mucha consciencia de que por muchas capas que hayas quitado, estás en el primer paso. Porque aunque hayas logrado, cosa que no es lo normal, quitar todas las capas que te han alejado de tu esencia, si has llegado a la esencia, entonces tienes que empezar a hacer el trabajo para el que habías venido. Con lo cual no hay un principio. Hay cosas que a mí yo siempre hablo desde lo que a mí me ha funcionado, porque no lo he probado todo, por mucho que haya investigado. Hay cosas que me han funcionado muy bien, hay cosas que son mucho más duras de mantener, pero toda la limpieza de cualquier tipo, sea lo que llaman las limpiezas kármicas de transgeneracional o todo tipo de limpieza, funciona siempre y cuando tengas en cuenta que si tú has caído ahí y si tú estás portando esa mochila es porque hay algo que es tuyo. Entonces, esto de yo devuelvo y esto es por tu culpa, esto no funciona jamás. Claro, no. Ni la una toma de conciencia. Claro, claro. Y desde ahí decidir qué es lo más difícil al final. O sea, tú puedes, como todos, tener un camino de felicidad y un camino de infelicidad. Y mentalmente la respuesta inmediata es yo quiero el camino de la felicidad. Pero internamente tú puedes tener resistencias porque si entras en el camino de la felicidad vas a tener que renunciar a tu inversión de vida, a tu modus operandi hasta ahora y a lo mejor a la gente que haya en tu vida y al trato que recibes de ellos. Y esa dicotomía interna mete a la persona en una lucha muy cruenta
que ya no te deja ni siquiera moverte, ni a un camino ni al otro. Entonces, ni juzgar qué camino coge cada uno, ni esperar que alguien te coja de la mano y te coloque en el camino de la felicidad, ni pensar que por tomar una decisión a nivel consciente se abren las puertas. Porque esa decisión, esto es como estar con una pareja. Por mucho que tú el día de tu boda digas, yo me caso contigo, tú tienes que decidir cada día que quieres estar con esa persona. Y cada día tienes que decidir cómo ubicarte para no hacerle daño y para permitir que te muestre tus heridas sin que te hieran. Exacto. Entonces, es una danza que es instante a instante. Exacto. En el momento que estás en la proyección del futuro y en el ego de lo que yo quiero lograr porque creo que otro lo ha tenido fácil, es imposible que andes ese camino. Claro, que volvemos de nuevo al momento presente y a ese trabajo continuo, o sea, volvemos a lo mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar de que si uno viene, digamos, a sacar las capas, podemos hablar de que si uno no terminó de sacar esas capas en esta vida, hablamos de un proceso de reencarnación, o sea, digamos, ese proyecto de alma que uno trae o lo cumple ahora o viene de nuevo para cumplirlo, o sea, hasta que lo tenga que cumplir, digamos, generalmente sí. Es el mismo proyecto. Bueno, imagínate que somos un puzzle y las piezas del puzzle, que son mi alma, o la tuya, o la de cualquiera que nos esté escuchando, están desperdigadas. Entonces, yo sé que yo soy un puzzle que me faltan 5 o 5.000 piezas. Y mi compromiso es encontrar esas piezas. Cada una de esas piezas es una experiencia vital. Una experiencia vital como puede ser el descubrir que soy abundante, el descubrir que tengo el permiso de gozar de la vida, el descubrir que las emociones no tienen por qué atraparme, que solamente son movimientos energéticos para mostrarme dónde estoy, así hasta el infinito. Cuando yo voy a nacer, digo, esta vida quiero ir a buscar la pieza 7 y la pieza 22. Esa pieza 7 es la abundancia. Y yo voy a nacer en un entorno que me facilite por proximidad o por oposición que yo vea que soy abundante. O sea, o de unos padres abundantes que me muestren lo que es la abundancia, o de unos padres absolutamente miserables que me muestren que esa no es la vida que yo quiero y que hay posibilidades de otra cosa. Ajá. Yo puedo darme cuenta, tomar conciencia, o puedo enredarme por el sentimiento de pertenencia, por las lealtades ciegas, por la necesidad y el miedo de quedarme sola sin un plan, en repetir el más de lo mismo. Entonces, cuando me muera, cuando salga del cuerpo, diré, ay, la que lía otra vez. No lo hice. La fiesta. Claro. Entonces, eso cuando estamos en ese tránsito no es el fustigarnos, no hay un juez que nos castigue, nadie que nos señale, nos diga lo que has hecho, lo que no has hecho. Al contrario, hay un montón de guías, maestros, llámalo como quieras, que dicen, bueno, venga, vamos a montar otro juego. Claro. Y nos ayudan a volver a montar el juego para recuperar esa pieza que yo quería recuperar y que está en mi mano recuperar. Entonces, que consigamos todas las piezas que forman nuestra alma en una vida o en un eón de vidas una detrás de otra, realmente da igual, porque el tiempo lo vivimos nosotros como seres mortales, pero el tiempo a nivel cósmico no es una realidad, es algo absolutamente relativo. Claro, entonces pues depende del trabajo interno de uno, del tomar conciencia, volver y repetir la misma tarea, o cuando uno, digamos, toma esa pieza es, ok, ahora vamos por la pieza siguiente y así sucesivamente hasta armar. Efectivamente, efectivamente. Y si una persona en una vida consigue incorporar las piezas para las que se haya comprometido, tiene un momento en el que puede decidir seguir disponiendo de todo eso o marcharse para montarse la siguiente, o también iluminarse. Hay quien se llega a iluminar, aunque no sea lo usual. Claro, no, definitivamente. Por lo menos de la gente que uno conoce normalmente, difícil. No. Entonces, una pregunta que tenía era, vos sabés que nosotros en Aldea Luna tenemos una labor que va muy enfocada a la reconexión de las mujeres con su propia esencia y sus propios valores y su propio poder para poder
venir a cumplir lo que vino a cumplir con esa energía, digamos, porque nacemos como mujeres o como hombres para desarrollar también algo, porque por algo llegamos con esa energía. Entonces, ¿cuál es tu visión de la energía femenina? Bueno, yo me acuerdo cuando empecé a juntarme con gente del mundo espiritual o de la consciencia, siempre les oía decir que el poder estaba en las mujeres. Claro, yo soy mujer. Y siempre me quedaba extrañada, porque decía, qué incoherencia que todos digan que el poder está en las mujeres y sin embargo cuando tú vas a talleres o lees libros de consciencia, leche, la mayoría están escritos por hombres y dirigidos por hombres. Entonces, ¿qué es lo que no encaja aquí? Porque las mujeres están acobardadas y sí van de alumnas, pero no hacen movimientos internos. Estoy hablando en general, por supuesto, pero es lo general. Hasta que, bueno, pues fueron pasando los años y yo tengo una teoría, vamos a llamarlo teoría, el poder femenino y el poder masculino, que no tiene que ver con el hombre y con la mujer, el poder del yin y el poder del yang, son poderes absolutamente coexistentes y están en una mujer y están en un hombre. Y hay momentos en que debemos de manifestar más el yin y hay momentos en que debemos manifestar más el yang para nuestro propio equilibrio. En una pareja eso genera una danza armónica, con nosotros solos genera un potencial ilimitado y a todos los niveles eso es imprescindible. Pero a nivel humano, dentro de unos cuerpos físicos, el poder está en las mujeres porque las mujeres somos las madres. Y las madres son las que tengan o no vínculo con sus hijos, el poder absoluto de convertir a esos niños y a esas niñas en seres conscientes o en seres mendigantes, dependientes, tóxicos e infelices. Entonces, hace muchos siglos, demasiados, que por miedo, y digo por miedo, pero no del hombre, por miedo del hombre y porque la mujer debió entrar en miedo para dejarse usurpar ese poder. Claro. Las mujeres fuimos tachadas de brujas, que la bruja es la sabia, no es la mala. Esto ya viene de Walt Disney y otras cosas. Simplemente porque sabía de plantas o porque sabía atender un parto o porque sabía de ciclos y de activar el poder del hombre y de mantener un equilibrio. Entonces ahí hubo una usurpación, pero ahí los malos no son los hombres, O sea, ahí no hay malos, como en lo demás. Ahí hay un error o una experiencia necesaria para que nos ubicáramos desde otro lugar. Y desde ahí, la mujer en general se doblega, se somete y se convierte en la gran víctima. Desde la víctima jamás podemos manifestar nuestro poder. Claro, exacto. Entonces, una mujer como víctima, que se autovictimiza y que evidentemente va a buscar un macho que sea un verdugo para mantener ese papel de víctima, va a criar a sus hijos, a los niños, para que sean sus machos sin darles el permiso de crecer, y a las niñas para que mantengan esa infelicidad a la que ella ha elegido someterse, para que no le muestren que era posible vivir desde otro lugar. Entonces, hasta que no cambie ese papel en la mujer y la mujer retome su poder, pero no confrontándose o enfrentándose al hombre, claro, sino desde un equilibrio interno, no va a haber un cambio de evolución real en el planeta. Exacto. Por eso el poder está en las mujeres. Claro. Y, o sea, yo veo la diferencia, como estoy involucrada en esto, la diferencia entre lo que es este despertar del movimiento femenino de reconocernos de nuevo versus el feminismo. ¿Tu opinión? ¿Tu opinión? Me gustaría escuchar tu opinión. Yo estoy totalmente en contra del feminismo. O sea, valoro la labor de unas mujeres en un determinado momento que lograron una mínima igualdad social para nosotras. Pero de eso hace más de un siglo. Y cada vez que entramos en la energía del feminismo, estamos entrando en guerra, en confrontación directa con el macho. Y la hembra necesita al macho igual que el macho necesita a la hembra. Y no estoy hablando de un tema sexual o marital, sino de un tema energético. Las mujeres tenemos unas funciones vitales
porque tenemos más energía femenina y los hombres tienen otra y son complementarias. Entonces, cada vez que, y de hecho yo me lo encuentro muchísimo, cada vez que una mujer feminista se muestra ante un hombre, le está dando el mensaje doble de no me hagas de macho, pero internamente está necesitando al macho. Entonces llega un momento en que el hombre no sabe qué narices hacer y se queda totalmente acobardado, sin tratarte bien, pero sin tratarte mal, pero al final sin tratarte. Claro, o sea, se queda loco. Sí. Y la mujer encima tiene el morro de ir diciendo es que doy miedo, es que los hombres están atontados, no, es que tú los arrinconas y no les estás dando el permiso de ser. Entonces, para que yo me pueda dar el permiso de ser a mí misma, yo tengo que dárselo al de enfrente, sea hombre, sea mujer y sea como sea. Entonces, el feminismo es, para mí, actualmente, nace de mujeres con un complejo de inferioridad muy fuerte, que necesitan un enemigo externo y que están intentando sanar una herida mientras se regodean en la misma y la hacen más grande. Claro. Eso es una cosa. Otra cosa es que la mujer perdamos la vergüenza a la que nos ha sometido la Iglesia Católica, dejamos de sentirnos sucias simplemente por ser mujeres, tengamos que escondernos por ser capaces de mirar o de tener una sensibilidad que es más fácil o más evidente en el yin que en el yang, eso no. Pero cuando tú despliegas todo ese potencial femenino, en ningún momento haces de menos o te confrontas con el potencial masculino, porque para una mujer es admirable ese potencial. Y de hecho las antiguas sacerdotisas amplificaban el poder del hombre, porque cuanto más crecía el hombre, más campo había para que ella creciera. Y sin que él hiciera su parte de misión, ella tampoco podía hacer la suya. Entonces, no estoy a favor de los cursos solo para mujeres, no estoy a favor de los cursos solo para hombres, no estoy a favor de los cursos o los talleres o las corrientes que dicen las mujeres al poder y vamos a hacerle pagar a los hombres lo que nos han hecho a nosotras. Claro. A mí los hombres no me han hecho nada. Y si me han hecho algo, se lo he permitido yo. Entonces, vamos a salir ya del enemigo y vamos a hacernos cargo de lo que nos hemos hecho. Bendiciendo a las que antes de nosotras pasaron por lo que pasaron. Fuéramos nosotros en otra forma o no. Y agradeciendo y rindiendo un homenaje o haciendo sagrado ese camino, pero no desde el odio, no desde la guerra. Totalmente. Pero este cambio de era que estamos teniendo con tantas cosas que está trayendo, uno ve este movimiento de, yo le llamo siempre, volvemos a lo mismo, como un renacer de esa energía femenina por todas partes. O sea, uno lo ve desde los anuncios, no, ni siquiera el feminismo, o sea, es como que le están a la mujer dando un papel que para mí es una traducción de lo que el universo mismo está haciendo, que es trayendo de nuevo esta energía para que volvamos a encontrar un balance. ¿Vos cómo ves ese movimiento de resurgimiento, digamos, de este tipo de energías? Bueno, creo que hay una parte que es un poco políticamente correcta, que es que como se nos ha hecho tanto de menos, eso se ve en el cine. Las mujeres hasta hace 30 años eran las que gritaban histéricas y pedían ayuda al macho y ahora son las que van con la espada y salvan al macho. Claro. Entonces es un movimiento de compensación, como todos los movimientos generales mientras estamos en la dualidad. No creo que haya una forma de manifestar quién eres en realidad si te enfocas solo en el femenino o en el masculino. Y de verdad considero que mientras las mujeres no hagamos una limpieza profunda de nuestra relación con nuestra madre y con nuestro padre, no vamos a encontrar un punto de equilibrio ni en nosotras ni con nuestras relaciones de pareja. Entonces, más allá del tema de la conciencia, la espiritualidad o cómo se está moviendo el mundo a nivel social y político, es un tema profundo de encontrar el equilibrio y la paz dentro de ti. Entonces, para mí la clave está en dejar de buscar enemigos y atreverte a manifestar quién eres. En el momento que te empiezas a atrever a manifestar quién eres, si tu mayor potencial está en tu yin, no te va a dar vergüenza que eso salga. Pero no lo vas a sacar para doblegar a nadie, ni para demostrar, que es el otro peligro. Ahora vamos a demostrar que nosotras podemos. No, es que nosotras podemos. No hay nada que demostrar.
exacto. Siempre que hay una necesidad de mostrar, está el ego por ahí. Claro, y una carencia. Claro, claro. Y lo que yo sé que vos haces unos talleres fabulosos, pero hay uno que para mí, bueno, yo no sé cómo, si se puede explicar en algo, pero el taller del corazón de dragón me parece que es fabuloso. ¿Nos puedes contar un poquito de en qué consiste? No. A ver, el taller del corazón del dragón es mi taller por excelencia. Está totalmente canalizado y tiene un punto, entre comillas, fuerte, que son unos viajes que hacemos dentro del taller. Y hay gente que lleva haciendo el taller, pues yo lo llevo haciendo desde el 98 y hay gente que lo lleva repitiendo año tras año desde el 98, porque cada año, aunque hay una base que es la misma, cada año es diferente. Todo está en movimiento y varía. La clave de ese taller es los códigos, o yo lo llamo los códigos de ascensión. ¿Qué son los códigos de ascensión? ¿Cuáles son las claves que son súper básicas, pero no por eso sencillas, para ser felices aquí y para hacer lo que hemos venido a hacer aquí? Y como individuo y como humanidad. Entonces, es una información que deslavazada se ha podido oír en otros lados, en general, pero está puesta de una forma, está compartida de una forma, de un conjunto que es como cuando lo ves y lo tienes ahí y dices, joder, es que es tan... Sí. Si no me lo dijeran... Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo que ves eso, ves que tú puedes empezar por donde quieras, pero te estás viendo en el taller cómo te engañas, cómo te falta el valor para dar el paso, porque en el momento que decidas empezar por una de las puntas de estrella, se va a empezar a mover todo. Y claro, tu vida ya no va a ser lo que tú estabas intentando controlar. Claro. Y por ejemplo, en el taller se ve la red de la que se habla tanto, la red de la que estamos todos, que yo meto mucha caña con el deja de buscar tu misión y deja de intentar ser especial. ¿Quieres hacer algo por el planeta y por el cosmos y por el amor? Empieza por ti. Entonces ahí pongo un ejemplo muy gráfico en el que se ve cómo cuando tú no te estás quejando, estás en miedo, estás intentando sentirte especial, etcétera, etcétera, estás hundiendo esa red. Y mientras uno eleva esa red, la misma energía que pone uno para elevarla, uno para hundirla es como 10 veces mayor, porque es mucho más fácil destruir que construir, claro. o tirar hacia abajo que sostener. Entonces es un taller muy, muy, muy energético, muy, muy... Sí, yo hablo, hacemos esos viajes energéticos, pero es muy vivencial, es muy de sentir, es muy de piel. Bueno, ese es el taller que queremos traer a Miami, justamente. Por eso lo nombraba. Por eso lo nombraba. ¿Es un taller de cuántos días? Un día y medio. Ajá, ok. Bueno, pues... Un día y medio de tiempo humano. Claro, pero intensísimo. Sí, porque 15 días antes de mis talleres, pero esto con todos mis talleres, 15 días antes yo conecto ya por la red con la gente que va a venir al taller. Entonces ya están teniendo sueños, ya están teniendo experiencias clarificadoras en el sentido de que la vida te pone delante lo que te toca mirarte ahora. Y te lo pone pero con neones y claro. muy, muy de frente. Claro. Y hasta 3 días después del taller hay un proceso muy intenso y luego hay 40 días después hasta que todo eso en el cerebro, si tú lo permites, te va generando las nuevas rutas neuronales. Entonces... Claro, es intenso, ¿no? De verdad que nos encantaría traer el taller aquí. Bueno, yo sé que se va a dar, en su momento se va a dar. Así que bueno, Virginia, muchísimas gracias por este tiempo, de verdad que un placer enorme que nos hayas dado este tiempo tan maravilloso y bueno, gracias. Igualmente, ha sido un gusto, Adriana.